Hola, bienvenidos a todos en esta nueva edición de nuestro editorial semanal para Galáctica Radio y TV. Muchísimas gracias a la gente que está del otro lado, que vosotros que nos acompañáis. Vamos a traer todas las semanas algún tema que sea relevante en el mundo y tratar de comprenderlo, tratar de analizarlo y sobre todo, bueno, tratar de compartir herramientas para que vosotros podáis tener vuestras propias conclusiones e ideas, ¿no? Y producir vuestros propios pensamientos al respecto. Bueno, así que bueno, un saludo a toda la gente que está del otro lado, saludos también a todo el equipo de Galáctica, sobre todo a Pedro, su director, con quienes, bueno, hemos creado ese proyecto juntos de traer buena información, sobre todo imparcial, lo cual es difícil a veces porque uno tiene sus propias ideas, su propia ideología, bueno, pero uno trata de por lo menos ser honesto con la información, ¿no es cierto? Administrar la información, porque bueno, con datos no hay nada que se pueda discutir. Digo eso porque hoy vamos a tratar un tema que es bastante complejo. Vamos a hablar de Venezuela, exactamente, de Venezuela, este país que tanto mueve, ¿no? Que tantas ideologías mueven y bueno, alrededor del mundo entero, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a intentar entender en líneas generales, ¿no? Vamos a contextualizar históricamente, ¿no? Este país caribeño, Venezuela, ¿no? ¿Qué significa la pequeña Venecia? Exactamente, la pequeña Venecia, ¿no? O sea que ya el nombre ya es glamuroso. Venezuela, que es un país que, bueno, que se libertó de los españoles, como toda la América Latina, bueno, de la mano de la revolución bolivariana, ¿no es cierto? Y bueno, precisamente la ideología y la sangre derramada por Bolívar sigue corriendo, sigue presente en el pensamiento inconsciente, ¿no? de algunos políticos y de algunos ciudadanos venezolanos y además de Latinoamérica también, ¿no es cierto? Pero vamos a empezar por allá entonces, hace muchísimos años, ¿no? Cuando todavía era colonia, por España se llevaba toda la producción de oro, de piedras preciosas, que había muchísima en Venezuela. Es un lugar muy rico en recursos naturales. Bueno, luego se vino la independencia y bueno, y a comienzos del siglo pasado, bueno, se descubrió algo muy precioso, que es el oro negro, exactamente, el petróleo. El petróleo. Y a partir de ahí podemos entender lo que pasó con este país caribeño, porque todo surge de cierta forma alrededor del petróleo, ¿no es cierto? Tener una de las reservas más importantes de petróleo del mundo, haberse convertido en uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Comparados con potencias del primer mundo, potencias europeas del primer mundo, nórdicas, y hoy ser uno de los países con mayor de crecimiento anual, uno de los países con la mayor inflación, uno de los países con mayores dificultades, uno de los países más pobres del mundo y ciertamente de Latinoamérica el más, o por lo menos uno de los 2 o 3 más pobres, con una guerra civil en la puerta, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo se puede comprender? Bueno, exactamente. Primero, bueno, hay un dicho, ¿no? que dicen que, bueno, que se llama, bueno, lo dicen la maldición del petróleo, ¿no? Que algunos países que poseen muchas reservas de petróleo pueden tener problemas graves financieros o problemas incluso políticos, ¿no? Porque la política y la economía van de la mano. Y fue exactamente eso que pasó con Venezuela. Venezuela se centró toda su economía en el petróleo, apoyó todo allí, en el petróleo, ¿no? A lo largo del siglo pasado, el petróleo experimentó subas y bajas importantes. Y bueno, en los años de prosperidad, cuando el petróleo experimentó una suba muy grande, bueno, Venezuela ha sido el país indudablemente el más rico de Latinoamérica. De hecho, podemos todos acordarnos, hace 15 años atrás, Venezuela era todavía una potencia latinoamericana, ¿no es cierto? Uno hablaba de Venezuela y bueno, tenía una referencia de poder, de dinero, como más o menos cuando uno piensa hoy en los países árabes, ¿no? de la península arábica, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, de los países petroleros.
Pero exactamente ese, lo que puede llegar a ser una ventaja, se puede convertir en una gran desventaja. ¿Por qué? Porque si bien Venezuela logró pagar toda su deuda externa con el petróleo, se convirtió en un país muy rico, pero bueno, no hubo una distribución de la riqueza. Eso no se aplicó a toda la sociedad, y no solo eso, sino que bueno, que el país se socializó, eligió ese camino, ¿no? de evocar el antiamericanismo, evocar el estatismo, evocar el populismo, ¿no? Que se experimentó a lo largo de muchos gobiernos, muy especialmente en los últimos años, precisamente, en las últimas 2 décadas, precisamente, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, bueno, el país no se preocupó en crear industria, en crear servicios. El país solamente bebía del petróleo. Y eso, por supuesto, que es muy, muy peligroso para cualquier economía. Algo parecido sucedió en la Argentina tras el gobierno de Menem, ¿no? Que es el famoso vender las joyas de la abuela. O sea, uno vende las joyas de la abuela y después no invierte, lo gasta y se queda sin dinero, se queda pobre. Bueno, fue más o menos lo que pasó en Venezuela. Entonces, al haber nacionalizado las empresas, al haber apostado, las empresas públicas no son tan productivas o tan autoexigentes como las empresas privadas, al poner tantas trabas a la importación, etcétera, etcétera, bueno, Venezuela fue perdiendo poco a poco su capacidad de competición y precisamente con la caída internacional del precio del petróleo, bueno, se desplomó en una crisis absolutamente sin precedentes. En el contexto político, bueno, eso era lo económico. En el contexto político, los últimos gobiernos venezolanos, ¿no? Que empezó con Hugo Chávez, y bueno, tras su muerte por cáncer, bueno, fue seguido por su discípulo Nicolás Maduro. Bueno, pero esos gobiernos evocan un populismo castrista, un populismo a lo Cuba, ¿no es cierto? Un populismo que es, bueno, un modelo populista, marxista, antiamericano, anti Estados Unidos, vamos a decir, ¿no? Porque América también, Venezuela también es América. Hay que aclarar eso también, porque bueno, América es todo el continente, pero un modelo anti-estadounidense, y un modelo que quizá para el mundo de hoy es un modelo ya un poco fuera de época, ¿no? Bueno, y eso fuera de época me hago cargo, porque yo dije al comienzo de ese informe que bueno, que quiero ser imparcial y que a veces es muy difícil, pero bueno, el mundo bipolar, ¿no? La Guerra Fría terminó hace 30 años, ¿no? Bueno, 30 años se cayó el muro de Berlín, poco a poco se fue desplomando hasta la Unión Soviética. Y la ideología que se evoca allí hoy es la ideología de aquel entonces, o sea, es una ideología absolutamente retrógrada. Pero bueno, yo soy periodista, ¿no? A mí me gusta no solamente escuchar información de las dos campanas, pero me gusta también saber un poco de las cosas, me gusta entender lo que está pasando, me gusta sentir, ¿no? Entonces, yo tuve, antes de preparar ese informe, durante esta semana, bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con algunos venezolanos, ¿no es cierto? Algunos venezolanos que conozco, algunos que viven en Venezuela, los he llamado por teléfono, y bueno, con algunos venezolanos que son expatriados. He hablado personalmente, porque nada mejor que ir a la fuente a buscar, ¿no? No voy a citar nombres, por supuesto, porque bueno, para cuidar, porque bueno, allí se vive una situación muy autoritaria, bueno. Y lo que me han contado, que ya lo veíamos por los medios, por la prensa, pero lo que me han contado es realmente desgarrador, absolutamente desgarrador, ¿no es cierto? La inflación es una de las peores, de las inflaciones más grandes del mundo. La moneda ya no vale nada, le van añadiendo ceros. En los supermercados ya no hay productos. Bueno, los sueldos más o menos promedios son de $20, $30 mensuales, y no pueden comer normalmente, ¿no es cierto? Y bueno, ni hablar de productos de higiene, por ejemplo. En muchos hogares falta o tiene o es escaso, por ejemplo, la utilización de papel higiénico, de detergente. Eso es real, eso es concreto, ¿no? Yo, como he dicho, bueno, no solamente lo que sale por la prensa, sino que uno también lo averigua, ¿no es cierto? Sobre todo venezolanos que están
expatriados y que siguen teniendo familias en Venezuela. Y como si no bastara también, bueno, recientemente hemos podido saber que, bueno, que hay una posibilidad también que el gobierno, bueno, que hay conversaciones ahí para expropiar los bienes de aquellos venezolanos que han partido de Venezuela precisamente por la crisis, que sería una expropiación de la propiedad privada. Entonces el modelo es absolutamente es marxismo a la extrema, y eso produce por supuesto una fuga migratoria sin precedentes, ¿no? La gente no puede realmente quedar allí. Según me comentó una venezolana, para hacer un pasaporte en Venezuela te cuesta muy caro y te tardan más o menos muchísimos meses o casi un año en entregártelo, con lo cual, bueno, eso impide que te vayas del país también. Entonces, el gobierno está bueno, está armado el sistema de una manera que, bueno, que la gente no tenga mucha opción. Y el gobierno tiene apoyo, sí, tiene mucho apoyo también popular, es innegable, ¿no? Los gobiernos que están allí fueron votados democráticamente, vamos a decirlo, no sé si es que se puede decir así, por los ciudadanos, más allá de que, bueno, que siempre también se levantan la posibilidad de fraude, como, bueno, por ejemplo, bueno, recientemente también hemos tenido a Juan Guaidó que, bueno, que evocó una posible derecho a ser administrador de Venezuela, ¿no es cierto?, que fue reconocido por algunos países. Entonces la crisis es muy grande, es una crisis absurda, y eso me hace pensar cómo se sale de eso, ¿no es cierto? ¿Cómo se sale de un sistema así? O sea, porque, bueno, hay regímenes autoritarios en el mundo que funcionan, por lo menos entre comillas, ¿no? Funcionan, por ejemplo, China, Corea del Norte. ¿Y por qué Venezuela no funciona? En el sentido de que por qué hay tanto caos allí, ¿no es cierto? Quizá precisamente por eso también, ¿no? Porque el modelo es un modelo democrático, vamos a decirlo, ¿no? Un modelo donde hay instituciones, está dentro de un contexto latinoamericano. Y aquí lo que hay que analizar también, que es algo muy importante, es qué puede pasar con los países latinoamericanos. Hay países, por ejemplo, algunos gobiernos que se acercan o se distancian de Venezuela. Venezuela se convirtió en una referencia en Latinoamérica, ¿no es cierto? Por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro de Brasil, bueno, utiliza Venezuela como lo que no hay que hacer. O por ejemplo, los gobiernos kirchneristas, peronistas, sobre todo el gobierno kirchnerista, tiene más acercamiento, más afinidad con Venezuela. Bueno, y alrededor de todo eso hay ideologías masivas y, bueno, y hay organizaciones, por ejemplo, como el Foro de São Paulo, ¿no?, que fue fundado por Lula, Castro, bueno, por no decir, bueno, las relaciones militares entre los países, etc. Entonces, bueno, lo más importante que tenemos que pensar es qué podría pasar con Venezuela dentro del nuevo contexto mundial, ¿no? Hay elecciones en Estados Unidos, hubo elecciones, ganó Joe Biden, que, bueno, que no sabemos todavía exactamente qué va a hacer más allá de lo que dice, ¿no es cierto? Y bueno, y hay un resurgimiento de una suerte de neosocialismo mundial, un globalismo, ¿no?, impulsionado por China, y bueno, entonces en ese contexto es lo que tenemos que estar atentos, lo que podría llegar a pasar con Venezuela, ¿no? Se puede prever dos escenarios, ¿no? Que Venezuela se convierta en una nueva Cuba, si el contexto le da para eso, el contexto mundial, lo que va a suceder, y pueda liderar la izquierda latinoamericana y mundial inclusive, ¿no? Una especie de nueva Cuba, o bien el sistema se puede desplomar por completo, ¿no? El sistema se puede desplomar por completo y, bueno, y empezar del cero, resetear. Pero bueno, muchos matices aparentemente no son posibles allí en Venezuela. Bueno, ese fue nuestro informe de hoy. Bueno, espero que podáis cada uno tener vuestras conclusiones. Os espero la semana que viene. Y bueno, seguid aquí por Galáctica Radio y TV. Os esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias por habernos acompañado.